El domingo decidí hacer una visita sorpresa a mi hijo sin avisar. Al llegar, encontré una nota pegada en la puerta que decía: «Nos fuimos de luna de miel a Costa Rica. Regresamos pronto». Al contactar a mi nuera por teléfono, su respuesta me dejó helada. «Invitamos a 500 personas y tú simplemente no eras importante». En ese momento, tomé la decisión de congelar todas sus cuentas bancarias. Me complace que estés aquí escuchando mi historia. Te pido que comentes desde qué ciudad me sigues para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Carmen y tengo 64 años. Después de 6 años de viudez, creía haber aprendido a manejar la soledad. Pero nada me preparó para lo que descubriría esa mañana dominical. Había decidido sorprender a mi hijo Roberto con una visita espontánea. No éramos particularmente cercanos últimamente, pero era mi único hijo y yo su única familia directa desde la muerte de su padre. Durante los últimos 3 años, desde que se casó con Fernanda, nuestras conversaciones se habían vuelto escasas y tensas, pero seguía siendo mi hijo. Antes de conocer a Fernanda, Roberto y yo teníamos una relación muy estrecha. Cenábamos juntos cada domingo. Me llamaba diariamente para contarme sobre su trabajo, y yo era la primera persona a la que acudía cuando tenía problemas. Todo comenzó a cambiar sutilmente cuando Fernanda entró en su vida. Al principio, ella era encantadora conmigo. Me preguntaba por mi trabajo, se interesaba por las historias familiares y parecía genuinamente emocionada de formar parte de nuestra pequeña familia. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. Conduje los 40 minutos hasta su apartamento con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Llevaba una lasaña casera que había preparado la noche anterior, su plato favorito desde la infancia. También había comprado crisantemos amarillos del mercado local, sus flores favoritas, esperando poder almorzar juntos y conversar como en los buenos tiempos. En mi bolsa llevaba también algunas galletas de avena que solía hacerle cuando era niño, pensando que tal vez podríamos tomar café juntos después del almuerzo. Cuando llegué al edificio donde residían, todo parecía perfectamente normal. El portero me saludó cordialmente con una amplia sonrisa. Ya me conocía bien de mis visitas regulares durante los últimos años. Me preguntó por mi salud y comentó que hacía tiempo que no me veía. Subí al piso 12 en el ascensor lento, ensayando mentalmente lo que le diría a Roberto. Quizás podríamos planificar una cena familiar para la próxima semana, o incluso un pequeño viaje juntos a la playa, como solíamos hacer antes. Pero cuando llegué a la puerta del apartamento 12A, mi mundo se desplomó completamente. Había una nota cuidadosamente pegada en la puerta escrita con la caligrafía perfecta y elegante de Fernanda. Nos fuimos de luna de miel a Costa Rica. Regresamos en una semana. Debajo, en letras más pequeñas pero igualmente ordenadas: por favor, no dejen correspondencia aquí. Me quedé ahí parada durante varios minutos eternos, leyendo y releyendo esas palabras hasta que comenzaron a perder todo su significado. Luna de miel. Las palabras danzaban ante mis ojos. ¿Cuándo se habían casado exactamente? ¿Cómo era posible que no lo supiera? Mi corazón comenzó a palpitar tan violentamente que podía escucharlo resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Las flores se me resbalaron de las manos temblorosas y cayeron al suelo del pasillo alfombrado, esparciéndose como confeti melancólico. Roberto se había casado y no me había invitado. Ni siquiera me había informado que habría una boda. La realidad me golpeó como una avalancha helada y despiadada.
Con manos que temblaban incontrolablemente, saqué mi teléfono celular y marqué su número. El mismo número que había marcado literalmente miles de veces durante 34 años. Saltó directamente al buzón de voz, con su mensaje grabado, que sonaba extrañamente feliz y despreocupado. Intenté nuevamente exactamente lo mismo, una tercera vez, nada más que el buzón. Entonces llamé al número de Fernanda, esperando desesperadamente que tal vez hubiera alguna explicación lógica y razonable para toda esta situación surrealista. Ella respondió al cuarto timbre con una voz que sonaba completamente relajada y contenta, como si estuviera disfrutando de un cóctel tropical bajo el sol caribeño. Carmen. Su voz sonaba claramente sorprendida, pero no exactamente preocupada o alterada, más bien como si hubiera sido interrumpida de algo sumamente placentero. Fernanda, acabo de llegar al apartamento de Roberto y hay una nota que dice que se fueron de luna de miel. ¿Se casaron? Las palabras salieron de mi boca de forma completamente atropellada y desesperada, esperando con todo mi corazón que hubiera algún tipo de malentendido. Hubo una pausa larga, terriblemente larga, durante la cual pude escuchar claramente música tropical de fondo y el sonido distante y relajante de las olas del océano. Sí, nos casamos exactamente el sábado pasado. Sentí como si me hubieran golpeado directamente en el estómago con un martillo de acero. El aire se escapó completamente de mis pulmones y tuve que apoyarme contra la pared fría para no desplomarme en el suelo. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no fui invitada? Otra pausa aún más larga, esta vez acompañada de un suspiro audible de irritación apenas disimulada. Cuando Fernanda habló de nuevo, su voz había cambiado completamente y radicalmente. Ya no era la nuera educada, dulce y cortés que creía conocer. Se había vuelto fría, calculadora, casi despiadadamente cruel. Carmen, invitamos a 500 personas exactamente. Fue una celebración muy grande, muy importante, con muchísimos invitados de alto perfil social y profesional. Y para ser completamente honesta contigo, tú simplemente no eras importante en nuestra lista de invitados prioritarios. Las palabras me golpearon como una serie de bofetadas consecutivas y brutales. No era importante. 500 personas habían sido consideradas más valiosas, más dignas, más significativas que yo. 500 personas habían celebrado alegremente el día más importante en la vida de mi único hijo, y yo ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo. 500 personas. Logré susurrar con una voz que sonaba extraña, lejana y quebrada incluso para mí misma. Y yo no estaba incluida. No te ofendas personalmente, Carmen, pero Roberto y yo decidimos muy cuidadosa y deliberadamente que queríamos un ambiente completamente positivo y armonioso en nuestro día especial, sin tensiones familiares innecesarias, sin complicaciones emocionales, sin dramas. Ya sabes perfectamente cómo pueden ser estas cosas cuando hay dinámicas familiares complejas y problemáticas. Tensiones familiares, complicaciones emocionales, dinámicas problemáticas, dramas. Cada palabra era un puñal dirigido directamente a mi corazón sangrante. Estaba hablando de mí, como si yo fuera algún tipo de problema crónico y tóxico, en lugar de la madre amorosa del novio, la mujer que había criado a su esposo con amor incondicional, sacrificio y dedicación total durante 34 años completos. Fernanda, soy su madre. Soy la única familia que le queda después de la muerte repentina de su padre. Y él tiene una nueva familia completamente ahora, Carmen, conmigo y con toda mi familia extendida. Su voz se volvió notablemente más firme,
más segura, más dominante. Mis padres estuvieron presentes, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis abuelos, todos nuestros amigos cercanos y colegas profesionales importantes. Fue absolutamente perfecto, mágico, exactamente como lo habíamos planeado meticulosamente durante meses enteros. Me apoyé pesadamente contra la pared helada del pasillo, sintiendo como si las piernas no me fueran a sostener por mucho más tiempo. Mis rodillas temblaban violentamente. Esto no podía estar sucediendo realmente en mi vida. Este no podía ser mi Roberto, el mismo niño que solía acurrucarse conmigo en el sofá cuando tenía pesadillas terribles, el adolescente que lloraba desconsoladamente en mis brazos después del funeral devastador de su padre. Roberto está completamente de acuerdo con esta decisión. Pregunté con voz temblorosa, aunque ya conocía la respuesta dolorosa en lo más profundo de mi corazón destrozado. Por supuesto que está completamente de acuerdo. Fue una decisión mutua de ambos, tomada después de mucha reflexión profunda y consideración cuidadosa. Su tono se volvió notablemente condescendiente e irritado. Carmen, realmente no quiero sonar cruel o innecesariamente insensible, pero tal vez ya es hora de que entiendas claramente que Roberto ya no es un niño pequeño que necesita que su mamá esté presente y vigilante en cada evento importante de su vida adulta, independiente. Cada palabra era como un clavo siendo martillado sistemáticamente en mi corazón, pero lo que más me dolía era la frialdad absoluta y la crueldad deliberada en su voz, como si estuviera hablando con una extraña completamente molesta que había interrumpido groseramente sus vacaciones de ensueño. Tengo que terminar esta conversación ahora mismo, Carmen. Estamos en medio de actividades especiales de luna de miel y Roberto me está esperando. Y colgó abruptamente sin despedirse, sin una sola palabra de consuelo, sin absolutamente nada. Me quedé ahí completamente inmóvil en el pasillo silencioso, con el teléfono todavía pegado a la oreja, tratando desesperadamente de procesar la magnitud completa de lo que acababa de experimentar. 500 personas, una celebración muy grande, muy importante, y yo no era importante ni prioritaria. Ni siquiera había sido considerada lo suficientemente significativa para recibir una simple invitación de cortesía básica. Recogí las flores marchitas del suelo con movimientos completamente mecánicos y automáticos, notando absurdamente cómo algunas de las cabezas habían comenzado a doblarse tristemente. La lasaña casera que había traído con tanto amor y cariño parecía ahora completamente absurda, un recordatorio patético y humillante de lo ingenua y fuera de lugar que había estado al pensar que podríamos tener una tarde completamente normal de madre e hijo. Mientras caminaba muy lentamente de regreso al ascensor, sintiendo cada paso como si estuviera caminando a través de melaza espesa y pegajosa, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente sin ningún tipo de control. Roberto a los 6 años llorando desconsoladamente, porque su padre no había llegado a tiempo a su obra de teatro escolar de fin de año, y yo corriendo desesperadamente desde mi trabajo, llegando con el cabello completamente despeinado y el corazón acelerado por la carrera, pero llegando exactamente a tiempo para verlo recitar su pequeño poema sobre los animales del bosque. Roberto a los 11 años, cuando le enseñé pacientemente durante semanas enteras a andar en bicicleta en el parque municipal porque su padre siempre estaba demasiado ocupado e importante con sus interminables reuniones de trabajo y compromisos profesionales. Roberto a los 16 años, completamente destrozado, vulnerable y perdido después del funeral devastador de su padre, llorando inconsolablemente en mis brazos durante toda la noche más larga de nuestras vidas.
y yo prometiéndole entre mis propias lágrimas amargas que siempre íbamos a estar unidos, que éramos un equipo invencible, que él era absolutamente lo más importante y precioso en mi vida, y que jamás, nunca lo abandonaría sin importar las circunstancias. ¿Cuándo había cambiado todo tan radicalmente? ¿Cuándo exactamente había dejado de ser importante, valorada y necesaria para él? Pensé intensamente en Fernanda, en cómo había llegado a nuestras vidas hace 3 años como una brisa aparentemente refrescante y positiva. Al principio había sido genuinamente educada, encantadora, incluso maternal y cariñosa conmigo. Recordaba vívidamente nuestras primeras conversaciones largas, cómo me preguntaba con aparente interés sobre la infancia de Roberto, cómo parecía genuinamente fascinada e interesada en todas las historias familiares que yo compartía con tanto gusto y orgullo maternal. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente como la erosión lenta de una montaña, las invitaciones cordiales a cenar se volvieron notablemente menos frecuentes. Las llamadas telefónicas regulares de Roberto se acortaron dramáticamente. Las excusas creativas para no visitarme se multiplicaron como hongos después de una lluvia intensa. Ahora finalmente entendía con claridad cristalina que no había sido gradual en absoluto. Había sido deliberado, completamente calculado, sistemáticamente planificado y ejecutado. Cuando llegué finalmente a mi automóvil, en el estacionamiento subterráneo y silencioso, me senté pesadamente en el asiento del conductor sin siquiera encender el motor, sintiendo el peso aplastante del silencio y la soledad presionando sobre mis hombros como una manta de plomo. Las lágrimas finalmente llegaron como una cascada, calientes, amargas y saladas, corriendo por mis mejillas como ríos de dolor puro e incontrolable. No era solamente el dolor agudo e intenso de haber sido deliberadamente excluida de la boda de mi único hijo. Era la realización completamente devastadora de que había perdido a Roberto sin siquiera darme cuenta de cuándo había ocurrido exactamente el momento crucial. Era exactamente como despertar una mañana cualquiera y descubrir que alguien había robado algo increíblemente precioso e irreemplazable de tu casa mientras dormías profundamente y no tenías absolutamente ninguna idea de cuándo había ocurrido el robo silencioso. Por primera vez en 6 años completos, desde la muerte súbita de mi querido esposo, me sentí completamente, absolutamente y devastadoramente sola. No solo físicamente sola en el sentido práctico, sino emocionalmente abandonada y traicionada por la única persona que pensé que jamás me dejaría, la única relación que creí fervientemente que era inquebrantable e indestructible. Pero mientras las lágrimas corrían incesantemente por mis mejillas y empañaban completamente mis lentes, algo más comenzó a crecer lenta pero persistentemente dentro de mí. Una pequeña chispa de algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Ira, no. El tipo de ira explosiva y temporal que pasa rápidamente, como una tormenta de verano, sino algo considerablemente más profundo, más frío, más duradero y permanente. El tipo de ira que surge cuando finalmente comprendes que has sido tratada como una completa tonta durante demasiado tiempo. Cuando te das cuenta dolorosamente de que tu generosidad constante ha sido malinterpretada y explotada como debilidad, aprovechable. Los siguientes 5 días fueron una nebulosa espesa y confusa de dolor emocional intenso y confusión mental absoluta. No podía comer más que pequeños bocados que sabían exactamente como cartón húmedo. Apenas podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas antes de despertarme sobresaltada con el corazón acelerado.
recordando inmediatamente la conversación telefónica brutal con Fernanda. Cada vez que lograba cerrar los ojos agotados, veía la imagen mental torturante de 500 personas celebrando alegremente, brindando con champán caro, bailando y riéndose mientras yo estaba completamente sola en casa, absolutamente ignorante de lo que estaba sucediendo. El viernes por la mañana, después de otra noche prácticamente insomne, decidí firmemente que necesitaba respuestas concretas e inmediatas. No podía continuar dándole vueltas obsesivamente a lo mismo en mi cabeza, sin entender cómo había llegado exactamente a este punto tan devastador y humillante. Llamé a mi hermana Elena, que vive en otra ciudad, pero que siempre había tenido una perspectiva increíblemente clara e intuitiva sobre las relaciones familiares complejas. ¿Cómo es humanamente posible que no te hayan invitado? Fue su primera reacción completamente impactada, después de que le conté meticulosamente toda la historia dolorosa. Su voz sonaba genuina y profundamente conmocionada. Carmen, eres su madre. Eres la única madre que tiene en este mundo. Esto no tiene absolutamente ningún sentido lógico o humano. Elena tenía razón en algo completamente fundamental e innegable. Las madres amorosas no son deliberadamente excluidas de las bodas de sus hijos, sin una razón extraordinariamente grave y específica. Tenía que haber algo más, algo importante que yo no estaba viendo claramente, o que había estado negando desesperadamente. Esa misma tarde, armándome de todo el valor que pude reunir, decidí hacer algo que me daba muchísima vergüenza, pero que sentía que necesitaba hacer urgentemente para entender la situación completa. Decidí investigar exhaustivamente por mi cuenta. Empecé revisando muy cuidadosamente las redes sociales de Fernanda y Roberto, algo que no había hecho en muchos meses, porque siempre había respetado escrupulosamente su privacidad personal. Lo que encontré me dejó literalmente sin aliento y con las manos temblando violentamente. Había literalmente cientos de fotografías profesionales de toda la boda elaborada. El vestido de Fernanda era absolutamente impresionante, obviamente diseñado por un couturier muy caro e internacional, con encajes intrincados importados y perlas auténticas. La recepción se veía completamente espectacular, realizada en uno de los hoteles más exclusivos y costosos de la ciudad, con arreglos florales que debían haber costado una fortuna considerable y una decoración que parecía salida directamente de una revista. De bodas de lujo, había fotografías detalladas con familiares que reconocí perfectamente. Los padres adinerados de Fernanda, sus hermanos profesionales exitosos, incluso algunos primos lejanos que apenas había conocido superficialmente. Pero lo que más me impactó fueron los literalmente cientos de comentarios efusivos, felicitaciones abundantes y entusiastas, y entre ellas varios comentarios específicos que mencionaban explícitamente lo íntima y perfecta que había sido la celebración mágica, lo maravillosa que había sido la unión armoniosa de las familias de ambos lados. La unión de las familias de ambos lados. Como si yo simplemente no existiera en absoluto. Como si Roberto hubiera brotado milagrosamente de la tierra sin madre alguna. Continué leyendo con una fascinación morbosa y masoquista, y encontré algo que me heló completamente la sangre en las venas. Un comentario extremadamente detallado de la hermana mayor de Fernanda decía textualmente: «Qué maravilloso que finalmente pudieron tener su día absolutamente perfecto, sin interferencias familiares problemáticas y tóxicas». Fernanda tenía completamente razón al insistir desde el primer momento en mantener alejadas las influencias negativas que podrían haber arruinado completamente la armonía perfecta. Influencias negativas y tóxicas.
¿Interferencias familiares problemáticas? ¿Era yo realmente una influencia tóxica y peligrosa para mi propio hijo querido? Al día siguiente, necesitando desesperadamente una perspectiva externa e imparcial, decidí hablar sinceramente con Patricia, mi vecina de absolutamente toda la vida, y prácticamente una segunda madre para Roberto. Ella lo había conocido y querido desde que era un bebé diminuto, y siempre había sido como una tía cariñosa y protectora para él. Patricia, ¿tú sabías que Roberto se iba a casar? Le pregunté directamente, sin ningún tipo de rodeos diplomáticos. Patricia me miró con una expresión completamente extraña, entre profundamente confundida e incómoda. Carmen, yo honestamente pensé que tú no querías hablar de ese tema. Pensé que era un tema extremadamente delicado y doloroso para ti. ¿Qué quieres decir exactamente? Mi corazón comenzó a latir considerablemente más rápido. Bueno, hace aproximadamente 1 mes y medio. Roberto vino específicamente a mi casa buscándote, pero no estabas porque habías ido al supermercado. Patricia parecía estar eligiendo sus palabras muy cuidadosa y diplomáticamente. Me dijo claramente que te había contado absolutamente todo sobre la boda elaborada que estaban planeando meticulosamente, pero que habías decidido conscientemente no ir porque no te llevabas para nada bien con Fernanda y no, querías crear tensiones innecesarias en su día especial. El mundo literalmente se detuvo completamente a mi alrededor. Los sonidos normales de la calle se desvanecieron totalmente. Mi visión se volvió borrosa en todos los bordes. Roberto le había dicho directamente a Patricia, nuestra vecina querida de toda la vida, que yo sabía perfectamente sobre la boda y que había tomado la decisión personal y consciente de no asistir. Esa noche, después de horas interminables dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, decidí que absolutamente tenía que confrontar a Roberto directamente. Necesitaba desesperadamente escuchar su voz. Necesitaba que me explicara qué había pasado exactamente. Necesitaba entender cómo habíamos llegado a este punto devastador. Marqué su número con dedos que temblaban incontrolablemente. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba completamente relajada y feliz. «Mamá, estoy en mi luna de miel. ¿No puede esperar hasta que regrese?» «No, Roberto, no puede esperar ni un segundo más. ¿Por qué le dijiste a Patricia que yo sabía de tu boda y había decidido no ir?» Hubo un silencio terrible, largo e incómodo. «Mamá, Fernanda pensó que sería mejor para absolutamente todos. Ella dijo que tú siempre encontrabas algo de qué preocuparte críticamente en nuestras reuniones familiares y que tal vez sería considerablemente menos estresante para todos si... ¿Sí qué, Roberto? ¿Si me excluían completamente? Mamá, Fernanda es mi esposa ahora. Tengo que apoyar completamente sus decisiones». Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Colgué el teléfono sintiendo una extraña calma. Por primera vez tenía claridad absoluta. Había sido una decisión deliberada excluirme completamente. Recordé entonces algo específico. Hace 8 meses, Roberto me había pedido dinero prestado para una emergencia. $800 para reparar su automóvil. Ahora, viendo las fotos de su luna de miel costosa, sospechaba que había financiado mi propia exclusión. Revisé mi chequera cuidadosamente. Había dado más de $4,000 en emergencias durante los últimos años. Todas habían sido probablemente gastos de boda. El lunes por la mañana decidí actuar. Llamé al banco donde Roberto tenía sus cuentas. Yo era consignataria desde años. «Buenos días. Necesito remover mi nombre de todas las cuentas compartidas con mi hijo Roberto Martínez». Después, llamé a la compañía de seguros. Roberto había estado en mi póliza durante años.
Necesito remover a Roberto Martínez de mi seguro de auto. Inmediatamente. También cancelé su línea telefónica, que estaba en mi plan el miércoles. Roberto me llamó desesperado. «Mamá, ¿qué está pasando?» El banco me dijo que ya no soy consignatario. Estoy estableciendo límites apropiados, Roberto. Esto va a causarnos problemas serios financieramente. Roberto, ¿recuerdas que Fernanda quería un día perfecto sin tensiones familiares? Bueno, he decidido aplicar. 6 meses después, Rosa, la madre de Fernanda, me contactó. «Carmen, necesito decirte algo. Roberto y Fernanda se están divorciando». No me sorprendió. Rosa me explicó que después de cortar mi apoyo financiero, todo se desmoronó. Fernanda había mostrado su verdadera personalidad bajo presión. Fernanda me confesó que mintió sobre ti desde el principio. Roberto está destrozado. Ha estado en terapia y quiere hablar contigo. Semanas después, Roberto apareció en mi puerta. Se veía mayor, más delgado, con humildad genuina en sus ojos. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero necesito que sepas que entiendo lo que hice». «¿Qué entiendes exactamente?» «Entiendo que dejé que una mujer que había estado en mi vida 2 años me convenciera de traicionar a la madre que había estado ahí 34 años. Comenzó a llorar lágrimas reales. «Mamá, perdí a la persona que solía ser y no sé cómo recuperarla». «Roberto, ¿quieres recuperarla o quieres que todo vuelva a ser como antes? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes no había consecuencias para tus acciones». Los meses siguientes fueron lentos pero constructivos. Roberto cumplió su palabra. No pidió dinero, no mintió, y gradualmente reconstruimos nuestra relación. Pero no era la misma relación. Era mejor. 1 año después, mientras plantaba flores en mi jardín, Roberto llegó de visita trayendo tulipanes. «¿Cómo van las plantas?» «Bien». Es relajante cuidar algo que crece porque me ocupo de ello, no porque necesite mi dinero. Roberto sonrió tristemente. «Mamá, ¿alguna vez vas a dejar de recordarme lo tonto que fui?» «Probablemente no, pero también te voy a recordar lo sabio que te has vuelto». «¿Me perdonas realmente?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «Roberto, te perdono. Pero más importante, finalmente me perdono a mí misma». ¿Por qué necesitabas perdonarte? Por confundir ser una madre amorosa con ser una madre que permite todo. Por pensar que mi valor dependía de cuánto dinero podía dar. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije, ¿qué? Pensé que perder a mi hijo sería lo peor que me podría pasar, pero recuperar mi dignidad fue lo mejor. Y ahora tengo ambas cosas. Un hijo que me respeta y respeto por mí misma. Mientras el sol se ponía sobre mi pequeño jardín floreciente, con Roberto sentado a mi lado, me di cuenta de algo fundamental. A los 64 años, finalmente había aprendido la diferencia entre ser amada y ser respetada. Y había decidido que nunca más tendría una sin la otra.